Más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. La más reciente encuesta de opinión del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica reveló que un 41,5% de los costarricenses considera que el rumbo del país es malo, un 16% muy malo, un 21,5% regular y un 0,3% muy bueno. Además, esta misma medición destaca que un 41,4% cree que la gestión del gobierno es mala, un 21,4% muy mala, un 17,8% regular y un 16,2% buena. En cuanto a la figura del presidente Luis Guillermo Solís, el apoyo al mandatario se desploma en dicha encuesta. En escala de 0 a 10, Solís aparece en una media del 5,6%, por debajo de figuras como la de Otón Solís, Oscar Arias, Laura Chinchilla y el ex candidato presidencial Rodolfo Pisa. Lo que vemos es que coincide con los otros indicadores y el comportamiento de los otros indicadores de mala gestión del gobierno y de la situación económica. O sea, no podríamos decir que la figura del presidente es independiente de lo que hace en el gobierno, ¿verdad? Sino que está relacionado. En cuanto a las cifras, son cifras que necesariamente hay que entender coyunturalmente, pero que cambian y esperemos que cambien a mejor en los próximos meses. Esta encuesta también midió la participación que podrían tener los ticos en las próximas elecciones municipales. Según el informe, un 77% de los ciudadanos entre 18 y 34 años estaría decidido a votar el próximo 7 de febrero. La encuesta también revela que a nivel general el 70,3% de los electores respondieron que tienen intención de votar en estas elecciones municipales. Y en términos de elecciones municipales, hay muchos resultados. En general la gente le da importancia a las elecciones, aunque conoce un poco, por ejemplo, les cuesta identificar o desconocen los candidatos a alcaldes. Mucha gente dice que va a ir a votar, ¿verdad? Que tienen intención de ir a votar. Eso no significa que efectivamente así va a ser el resultado de ese porcentaje que va a votar, pero un 70% dice que tiene intención de ir a votar. Y sobre todo está vinculado con ser joven, tener 18 a 34 años, el haber votado en las elecciones municipales de 2010 o no haber tenido edad para votar. Por otra parte, la medición destaca que el principal problema del país sigue siendo el desempleo con un 21% de las opiniones y la inseguridad con un 20%. A esto le sigue la mala gestión del gobierno con un 15,3% y el costo de la vida y la situación económica con un 14,5%. La encuesta de la CIEP se realizó entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre del año anterior y se aplicó a 780 personas. Tenemos a Adrián Pignataro, precisamente coordinador de la encuesta del CIEP-UCR. Una de las cosas que más se destacó, Adrián, es que la inseguridad volvió a ocupar un puesto importante de las preocupaciones o principales problemas que consideran las personas. ¿Qué se analiza de eso que equiparar al desempleo, que ha sido uno de los temas durante los últimos 2 años en nuestro país? Bueno, muchas gracias. Acá algo muy importante de entender en primer lugar es cómo se formuló la pregunta, ¿verdad? Porque de eso depende el resultado, en gran parte, ¿verdad? La pregunta ahí es, identifique usted el problema principal, ¿verdad? Entonces restringe a la persona a escoger uno, ¿verdad? Eso hace que alguien lee los resultados y dice, bueno, pero ¿por qué no estaba este otro tema? Es que no es importante. No, es que se pidió que escogiera uno. Muchos temas son importantes. Los que más se repitieron en esta ocasión es desempleo y la inseguridad. Pero el desempleo ya no es el uno. En realidad están empatados, por así decirlo, están empatados técnicamente, ¿verdad? Porque los dos tienen un 21 o 20%, uno no puede decir cuál está arriba, ¿verdad? Son en este momento los más importantes. Y sí, lo que vemos es que a lo largo de las últimas encuestas que hemos hecho, problemas económicos, sobre todo desempleo, pero también costo de vida, parecían como los más relevantes, y ahora la inseguridad llega a ese primer puesto, ¿verdad? ¿De últimas encuestas a qué se refiere? ¿De qué tiempo para? Por lo menos un poco más de un año, ¿verdad? Cambió la tendencia. En unas 3 encuestas teníamos desempleo siempre en primer lugar. ¿Y qué estará haciendo que se empaten ya inseguridad y el desempleo? Bueno, en primer lugar, no habría que decir que lo económico no es importante, porque si vemos otra pregunta como la situación
cómo es la valoración de la situación económica del país, la mayoría sigue considerando la mala, en 40, más del 40%. Entonces lo económico sigue siendo importante, ¿verdad? Incluso cuando se pregunta cuál problema lo afecta personalmente, que no es lo mismo que cuál problema ve usted, digamos, en la sociedad o en el país, pues el costo de la vida aparece como más relevante, el desempleo no tanto, ¿verdad? Porque uno asume y sabe que el desempleo no es tan alto como la percepción de preocupación. El costo de vida, pese a que la inflación se ha mantenido, más bien vamos hacia a una inflación que tuvimos histórica, porque Pues sí, sí. se mantuvo hacia la baja, ¿verdad? Entonces, es curioso que el costo de la vida siga siendo un elemento que le afecta, que molesta al costarricense. Pues sí, ahí hay un trabajo que yo desconozco si se ha hecho y es pues intentar estimar cuánto tarda la percepción ciudadana en notar cambios, ¿verdad? Y cuando con el cambio de un indicador, por ejemplo, macroeconómico, se refleja en un cambio en actitudes o en opiniones, ¿verdad? Eso está interesante. Tenemos a Gustavo Araya, Julieta en la línea. Vamos a ver cuál es su reacción, Gustavo, cuál es el análisis político que usted hace de esta primera apreciación, conclusión de la encuesta, más bien, de que la inseguridad iguala al desempleo. Buenos días. Buenos días a quien le acompañan, a Adrián, a la compañera y a toda su audiencia. Muchas gracias. Vamos a ver, como bien lo señalaron Adrián, esto está determinado mucho por el tipo de pregunta, lo cual quiere decir que al tener que hacer una escogencia o verse obligados a hacer una escogencia a la ciudadanía que fue consultada, a más de 700 personas, optan por señalar la seguridad por encima de otros temas. Puede ser incluso que a nivel perceptual sean iguales o estén casi equiparables, pero perceptualmente la seguridad sea un tema que ya alcanza, en ese sentido, a ocupar una primera línea. Entonces uno podría decir que está entre los primeros lugares a ser considerados, digamos, por la población, o que son considerados por la población como problemas prioritarios en este país. Hemos venido, vamos, durante prácticamente 2 años, sí, hablando sobre el tema del desempleo, efectivamente, durante toda esta administración, en ese giro, en ese movimiento, en donde el reacomodo de fuerzas de la base material de este país, de la fuerza productiva de este país, el gobierno quiso que de alguna manera no desincentivara, pero no mantuviera su acento sobre los sectores exportadores, financieros y demás, que habían venido ganando, digamos, esta apuesta político-económica durante los últimos 30 años, sino que el gobierno también priorizó otros sectores, como lo son la agricultura, la industria, todo aquello que, digamos, había sido abandonado de alguna manera en el modelo económico. En ese giro resulta que efectivamente se trastocan elementos importantes y efectivamente el desempleo empieza a, digamos, a surgir como el gran problema. No es para nada un secreto, efectivamente, que no solamente los indicadores de desempleo se incrementan, sino que también aquellos indicadores como el IMAE, como el índice de actividad económica, empiezan a decrecer y justamente ahora están, digamos, vienen en una relativa estabilidad, pero cuando uno liga los dos elementos, uno se empieza a pensar. La pobreza genera, digamos, desesperación. La desesperación, la imposibilidad de conseguir materialmente el sustento genera efectivamente, en algunos casos, vías no necesariamente las óptimas socialmente para conseguir esa. No estoy justificando de manera alguna la inseguridad, pero efectivamente la inseguridad en momentos en que las crisis económicas aparecen o cuando y esto es hartamente estudiado a nivel del mundo, cuando empieza a existir brecha económica, cuanto mayor es la diferencia entre los grupos ganadores económicamente y los grupos perdedores económicamente, mayores niveles de inseguridad se presentan. Entonces digamos que una cosa está aparejada prácticamente a la otra. No es culpa de este gobierno, por decirlo de alguna manera, efectivamente, que se esté dando la inseguridad, pero sí es efectivamente esa brecha económica que se amplió durante 30 años, ese descontento actual, esa desaceleración económica, son factores todos que de alguna manera coadyuvan a que efectivamente la inseguridad
esté empezando a mostrarse como un indicador, digamos, de inestabilidad de otros sectores o de otros factores que han estado golpeando a la población costarricense. Veamos el otro punto, sería interesante, porque hay una valoración tan fuerte ya negativa hacia la gestión del presidente y se compara con otros liderazgos como el de Laura Chinchilla, la exmandataria Laura Chinchilla, inclusive Otón Solís, dice el presidente está por debajo de la popularidad, digámoslo así, de estas personalidades. Dos acotaciones importantes. En lo que se refiere a la nota que le dan las personas al presidente, ahí no vimos cambios respecto a la anterior encuesta de agosto. Se mantiene igual. Se mantiene en 5.3, eso no cambió. Y lo segundo es que, aunque puntualmente uno dice, sí, la nota es menor que esas otras personalidades, cuando se compara con el margen de error, no se puede decir que son diferentes. Entonces, en realidad, en lo que son personalidades políticas, hay unos 3 grupos. Los mejor valorados, que en esta encuesta son la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, que aunque es muy poco conocida, casi nadie sabe quién es, esos pocos que la conocen la valoran muy bien por encima de las demás personas. El expresidente Oscar Arias, que ya ha aparecido en otras encuestas como la personalidad mejor valorada. Después otro grupo de varios actores, ¿verdad? Vicepresidentes, el diputado Otón Solís, el presidente Solís, con notas, digamos, intermedias, y el grupo de políticos con más baja nota, que son José María Villalta y Otto Guevara. Y esa calificación que se le da a la administración Solís, comparada con mediciones anteriores, ¿es aumentado o disminuido? ¿Es igual? Concretamente solo tenemos datos de personalidades desde hace unas pocas encuestas, o sea, desde julio de 2014. Entonces, lo que vimos ahí es cómo el presidente empezó con una buena calificación, de un poco encima de 7 y ha bajado a 5.3. Lo que no tenemos es mediciones de personalidad durante la administración de Laura Chinchilla y tampoco antes. Gustavo Araya, su comentario sobre esta evaluación que se hace de las distintas figuras, ¿cómo lo ve usted? Esto, bueno... Oscar Arias aparece en ese primer grupo junto con la defensora de los habitantes, el presidente en un intermedio, Otón Solís, Luis Guillermo Solís, y bajo José María Villalta y Otto Guevara. Desde el punto de vista político, digamos, las diferencias son tan mínimas que comparar un 4.7 que tiene don José María Villalta con un 5 que tiene don Otto Guevara o con un 5.3 que tiene el presidente de la República, digamos que a nivel político ninguno de los 3 pasa la nota suficiente como para que uno considere efectivamente, digamos, teniendo algún tipo de valoración, incluso hasta de carácter subjetivo, donde uno diga que 7 puede ser el mínimo, que 6 puede ser el mínimo, eso va a depender. Digamos, todos se encuentran en notas, sí, como señalaba don Adrián, por debajo, digamos, rondando los 5 puntos y por debajo en una escala de 10 puntos. Eso quiere decir que sus imágenes son deficitarias. Entonces, a nivel político, lo que uno ve es un descrédito y efectivamente la figura que uno ve, digamos, de alguna manera que destaca, por el análisis comparado, es la figura del presidente de la República, donde venía de un 7.2, 7.4, si mal no recuerdo, prácticamente a 6 puntos y tanto, 6.1, y baja hasta 5.3. Entonces, más que el comparativo con otras figuras, a mí lo que me llama la atención es precisamente el desplome de la figura de don Luis Guillermo Solís, que efectivamente encontró en el año 2015, digamos, el año 2015 se puede caracterizar como el año del desplome de la imagen presidencial. No solamente porque efectivamente venían antecedentes bastante, digamos, relevantes, para no calificarlos de otra manera, en donde efectivamente los operadores políticos, la incursión de gobierno en algunos temas relevantes y demás, todos tendieron normalmente a, digamos, drenar, a lesionar la imagen presidencial. Acordémonos de que efectivamente durante un año, el primer año de gobierno, en donde el principal operador político de gobierno, o uno de los principales operadores políticos de gobierno era don Melvin Jiménez, prácticamente don Melvin dinamitó la imagen presidencial durante todo ese año, al nivel en el que ya no solamente había socavado su propia imagen a niveles, ¿verdad?,
impresionantes, cuando uno podía ver la opinión pública, tanto en medios de comunicación como con las personas que se hablaban en la calle o cuando hacía investigación, sino también que ya empezó a lesionar la imagen presidencial al nivel en el que el presidente consideró necesaria no solamente el cambio de ministro de la presidencia, sino también la incorporación de un ministro de comunicación e información. No obstante, ambos cambios, digamos, que pudieron haber funcionado como parte entre otros elementos, entre ellos también haber dejado el papel, digamos, protagónico que tenía que se tenía en la Asamblea Legislativa y haber, digamos, distribuido un poco las cargas de poder y haber distribuido un poco, digamos, la imagen o la capacidad de gobernar, etcétera, etcétera. Digamos que eso contribuyó a esta desaceleración y a, efectivamente, en donde uno se encuentra, que el presidente de la República se encuentra en ese bache y ahí en los 5 puntos, ¿verdad?, de esa escala, en ese intermedio, y pareciera que se desaceleró esa caída. Entonces vamos a ver si este 2016 proyecta otra cosa. Eso es lo número uno. Y lo número dos, nada más para ser muy breve, me parece que también el 2015 terminó de profundizar o de dejar ver las grietas que a nivel de marketing político versus comunicación política sucedieron en la campaña electoral. El presidente entró con una muy buena imagen, efectivamente, porque se trató de una campaña que desde el punto de vista de marketing político estuvo bien organizada, pero respondía a una campaña electoral. Y todo lo que se hablaba del presidente, prácticamente de un desconocido a ser una persona conocida, todo lo que se habló fue positivo, pero en el ejercicio del poder resulta que la cosa cambia y efectivamente se deja de lado, se ve que efectivamente lo que se creó fue una ilusión de marketing electoral, y entonces ya aparejados con la realidad, ya enfrentados con la realidad, eso se desploma, se cae, se ve que es un juego de naipes bien montado, pero ilusión al fin, y que efectivamente ya de cara al ejercicio del poder el presidente cae su gobierno, caen muchos otros indicadores, y bueno, ya digamos que la población está cobrando conciencia de que efectivamente no existen figuras mesiánicas en política. Don Gustavo Araya, analista. Adrián Pirinataro, el 70% de la población dice que saldría a votar en las próximas elecciones municipales, dato atractivo ante el abstencionismo que ha caracterizado esas elecciones, de más incluso del 70%. Bueno, por lo general las encuestas encontramos mayor intención de participar de los que de verdad participan, ¿verdad? Quieren votar. La gente quiere votar, dice. Sí, pero generalmente lo que hemos visto cuando comparamos los porcentajes de intención de ir a votar y el resultado final de participación, el primero es más amplio. O sea, más gente dice, porque hay un fenómeno que se da cuando se hacen encuestas, y es que a veces las personas intentan, por así decirlo, quedar bien con el encuestador, ¿verdad? Entonces, como normativamente ir a votar es algo aceptado socialmente como positivo, entonces más gente prefiere admitir que sí va a votar, aunque en realidad no lo haga al final, ¿verdad? Pero el dato sí es llamativo, y sobre todo por las características que están asociadas con esa intención de ir a votar, ¿verdad? Por ejemplo, el ser joven, ¿verdad? O algo muy importante, el haber calificado bien la labor de su municipalidad. Eso está asociado a que haya una mayor intención de ir a votar. Y eso está ahí. Eso está acá. Eso se hizo un análisis de esta variable de intención de votar, y se ve cómo está asociado tanto el ser joven, el haber votado en las municipales de 2010 y el calificar bien la labor de la municipalidad. ¿Y ese 70% es de mayoría de personas jóvenes? ¿Cuánto? O adultos mayores. A ver, el 70%, ¿Quiénes expresaron más esa intención? El 70% es el porcentaje global, ¿verdad? Correcto. Entonces, entre personas más jóvenes no es un 70, sino que es más, es casi un 80, ¿verdad? Entonces eso cambia según digamos, el subgrupo, ¿verdad?, de la población. En general es 70, ¿verdad? Y eso pasa siempre, no solo en lo municipal, ¿verdad? Hay gente que participa más, otra gente que participa menos, y eso hace que haya un promedio de participación, ¿verdad? Muchas gracias, Adrián Pirinataro, y a Gustavo Araya. También queríamos un comentario, pero estamos muy apretados con el tiempo, ¿verdad, Julieta? Interesantísimo. Entonces, ojo porque ya se ha dicho, ojo para los partidos políticos, porque la población joven va a ser determinante en estas elecciones municipales. Más de 40% del padrón electoral es joven. 7:34 minutos de la mañana.